El escalofriante misterio del rancho, la verdad oculta de las mujeres de la leña revelada, la niebla espesa cubría el pueblo como un manto de terror. Las noches, que antes eran tranquilas y llenas de susurros de la naturaleza, ahora se llenaban de murmullos y temores. Las mujeres desaparecían sin dejar rastro, y las miradas de desconfianza se multiplicaban en cada esquina. Santiago, un joven obrero de 25 años, sentía como el miedo se colaba en su pecho cada vez que escuchaba el nombre del rancho maldito. No vayas allí, le decían, pero él siempre había sido escéptico de esas historias. Sin embargo, el eco de lo desconocido empezó a atormentarlo una tarde, mientras se preparaba para su turno en la lechería, recibió la llamada que cambiaría su vida. El temblor en la voz de su hermana resonaba en su mente. Santiago, estamos en el rancho. Su corazón se aceleró. ¿Qué hacías allí?, pensó, pero la desesperación lo obligó a olvidar su lógica. ¿Los rumores eran solo eso o no? Al salir del trabajo esa noche, un presentimiento corrió por su espalda como un escalofrío, bajo los débiles sonidos de la noche. El camino hacia casa se sentía más oscuro, y la ansiedad se apoderó de él. Santiago fue a preguntar a los vecinos, pero solo obtuvo miradas huecas y murmullos apenados. Es mejor no saber, hijo, le dijo una mujer con voz apagada. Él sintió que el aire se hacía más pesado. La comunidad parecía conocer un secreto que lo involucraba a él y a su familia. El nombre del líder del barrio surgió entre los comentarios temerosos. Es un buen hombre, pero, y ahí era donde terminaban las palabras. La preocupación se convirtió en una urgencia. Así, desafiando sus miedos, se adentró en el bosque hacia el rancho. La niebla lo envolvía como un abrazo helado, lo hacía sentir vulnerable. Mientras caminaba, su corazón latía como un tambor frenético en su pecho. Recordó las historias de su madre sobre las mujeres de la leña, un cuento que siempre había considerado exagerado. Pero ahora, el aire estaba cargado de un temor palpable, casi tangible. ¿Y si los cuentos eran ciertos? Finalmente llegó a la entrada del rancho. La casa antigua, cubierta de sombras y hiedra, parecía cobrar vida al anochecer. La risa distante que escuchó le heló los huesos. No eran risas de alegría, sino ecos de un horror escondido. Entrar al rancho significaba cruzar un umbral que nunca hubiera imaginado. Tan pronto como se asomó al interior, una oscuridad ominosa lo envolvió. En las paredes, había retratos de mujeres desaparecidas. Su corazón se detuvo. Las sonrisas de las imágenes parecían burlarse de él. Entre ellas, su madre. El terror le inundó el cuerpo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La angustia se apoderó de él cuando, de repente, sintió una presencia detrás. Giró lentamente, su respiración se detuvo al ver una figura oscura asomarse. Era un hombre, y su sonrisa era una mezcla de reconocimiento y malicia. Estabas tarde para protegerlas, Santiago, dijo con una voz que heló su sangre. Aquí no hay salvación. Las sombras danzaban a su alrededor mientras Santiago comprendía que había encendido la chispa de un juego aterrador del que tal vez no podría escapar. Como si el rancho hubiera decidido reclamarlo también. El misterio oscuro apenas comenzaba a revelarse, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. La figura que tenía delante no era un hombre cualquiera. Su mirada estaba cargada de un peligro apenas contenido, y su sonrisa revelaba un placer sádico. Santiago sintió un sudor frío recorrer su espalda mientras una risa distante llenaba el aire, ecos que parecían burlarse de su angustia. Intentó retroceder, a buscar la salida, pero las oscuras paredes del rancho parecían cerrarse a su alrededor, como si el lugar mismo estuviera vivo y lo estuviera atrapando. ¿Qué quieres de mí?, logró preguntar, su voz temblando como una hoja al viento. Pero el hombre no contestó. En su lugar, dio un paso adelante, su sombra cubriendo aquella luz tenue que entraba por la puerta. Santiago sintió una presión en su pecho, ese mismo instinto que le había advertido desde el principio,
este lugar era un laberinto de horror. «Sabes que no estás aquí por casualidad», murmuró el hombre. «Ven, ven y ve la verdad que buscan los que llegan hasta aquí». Con un gesto, lo condujo hacia una habitación oscura al fondo, donde el aire se tornó aún más pesado, cargado con un olor a moho y algo más repulsivo. Santiago sintió que la caverna de terror que había imaginado se hacía carne. En el centro de la sala, había una mesa gruesa, cubierta de un lienzo desgastado. El hombre lo empujó levemente hacia adelante. Con mano temblorosa, Santiago retiró el lienzo, revelando lo que yacía debajo, un altar rudimentario, lleno de objetos que solo podrían describirse como elementos de un ritual macabro. Allí había pelos, trozos de ropa, y lo que parecía ser una colección de notas, garabateadas con una caligrafía maníaca. El zumbido constante de voces se hizo más fuerte, resonando en su mente. «Las mujeres de la leña», explicó el hombre, su voz ahora un susurro escalofriante. «Llegan aquí buscando refugio, y se convierten en parte de algo más grande, algo más oscuro. Ellas son la esencia, el sacrificio que el rancho exige». La sensación de asco invadió a Santiago, pero también un impulso de comprender, de desenredar la locura que lo rodeaba. ¿Era realmente su madre una de ellas? «¿Dónde está mi hermana?», preguntó con firmeza, aunque el pánico amenazaba con asfixiarlo. «Santiago», sonrió el hombre, «en este lugar, los lazos se desvanecen, las almas se entrelazan, y no todos regresan». Santiago dio un paso atrás, su mente luchando por procesar la información. La desesperación se combinó con la ira. No podía dejar que este lugar la reclamara. De repente, el sonido de un grito desgarrador rompió el aire, proveniente de un piso superior. Santiago sintió que su corazón se detenía. Sin pensarlo, corrió hacia la escalera con un impulso desesperado. Las risas y murmullos que antes sonaban se convirtieron en susurros de advertencia. «No subas», gritó el hombre, pero Santiago ya había decidido. La incertidumbre y el terror eran un impulso irrefrenable. Mientras subía, la niebla parecía espesar aún más a su alrededor. La escalera crujía bajo su peso, y cada paso hacia arriba resonaba como un tambor en el silencio opresivo. El grito se hizo más fuerte, llenándolo de un miedo visceral y una urgencia incontrolable. ¿Qué encontraría en la cima? La imagen de su hermana débil y asustada lo empujaba hacia adelante. Al llegar al final de la escalera, se encontró ante una puerta entreabierta. Desde dentro, una luz parpadeante iluminaba la penumbra. Santiago sintió que el tiempo se detenía. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «Respira», se dijo, «respira y avanza». Empujó con fuerza la puerta, y lo que vio lo dejó boquiabierto. Un círculo de mujeres rodeaba una figura en el centro, danzando en un trance, sus rostros iluminados por la luz tenue de velas. Y ahí, en el medio, estaba su hermana. El horror lo inundó. ¿Qué habían hecho? ¿Qué le habían hecho? Sin poder contenerse, Santiago gritó su nombre. Las mujeres giraron al unísono hacia él, sus ojos vacíos, y un eco de maldad lo rodeó. La figura en el centro se volvió, y la cara de su hermana se iluminó con un terror indescriptible. «Santiago, sal de aquí». Sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo y la habitación se sumió en la oscuridad. Santiago retrocedió, consciente de que una sombra se alzaba sobre él. ¿Podría escapar de las garras del rancho antes de convertirse en parte de su horror? El misterio se espesaba alrededor de él como un velo, y solo el pasaje hacia la verdad podría liberar sus almas, o llevarlas a su condenación. La negrura que envolvía a Santiago ofrecía un silencio opresivo. La oscuridad pareció cobrar vida, susurrando secretos y amenazas. Su corazón latía descontrolado, y el aire, pesado como plomo, le dificultaba respirar. Retrocedió unos pasos, sintiendo las paredes pulsar a su alrededor como un monstruo a punto de atrapar a su presa. La voz de su hermana resonó en su mente: «Santiago, sal de aquí». Pero no podía simplemente dar la vuelta y huir. Su hermana estaba atrapada, y esa idea lo paralizaba de terror. Levantó la vista, y en medio de la oscuridad, vislumbró formas sombrías moviéndose hacia él. Las mujeres eran ahora sombras sin rostro, sus danzas habían cesado, y el aire se cargó de un rayo de energía oscura. «Ayuda», gritó, su voz desgarrándose. Era una súplica desesperada, una demanda que resonaba vacía en el silencio. De pronto, una de las mujeres, con el cabello ennegrecido y enredado,
dio un paso adelante, sus ojos reflejando una mezcla de locura y compasión. ¿Por qué has venido?, susurró, su voz como un eco en un abismo. Este no es lugar para un hermano, aquí somos solo lo que el rancho quiere que seamos. Ella es mi única familia, respondió Santiago, sintiendo que el instinto de supervivencia luchaba con la necesidad de salvarla. No pueden mantenerla aquí, déjenla ir. Las mujeres intercambiaron miradas, sus cuerpos en tensión, como si la respuesta ya estuviera decidida. La mujer del frente avanzó un paso más, y de entre sus dedos extendidos surgió un brillo pálido, como el resplandor difuso de una luna oscura. El poder de las mujeres de la leña no es algo que puedas comprender. Ella busca libertad, pero la libertad tiene un coste. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Santiago sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La oscuridad, ahora densa y fría, lo envolvía como una manta de pesadilla. Su mente corría entre recuerdos, el abrazo de su hermana, las risas familiares, el caos de una vida que parecía lejana. La desesperación lo llevó a mirar a la figura en el centro su hermana donde la luz parpadeante revelaba su rostro pálido y asustado, la vida se desvanecía de sus ojos. No, gritó, extendiendo la mano, tratando de alcanzar esa conexión que les unía, pero no lo logró. La mujer frente a él sonrió, una sonrisa que giró el estómago de Santiago. Bienvenido al sacrificio. ¿Qué vas a dar por el alma de quien amas? En ese momento, las luces en la habitación temblaron, y un temblor recorrió el suelo. Un murmullo escalofriante emergió de las paredes, palabras antiguas que resonaban con una fuerza aterradora. Los gritos comenzaron a reanudarse, pero esta vez eran más que un eco. Eran súplicas, lamentos de almas atrapadas. Tu vida, continuó la mujer, acercándose aún más, su mirada penetrante como un cuchillo. O tal vez, el peso de tu propia traición. La presión en el pecho de Santiago aumentó, y el pánico le hizo dar un paso atrás. El tiempo se distorsionaba, el mundo exterior se desdibujaba mientras se enfrentaba a su dilema. ¿Podría sacrificarlo todo por su hermana? Incluso la línea entre el bien y el mal, justo cuando estaba a punto de hacerlo cuando la sombra de la decisión se cernía sobre él escuchó una risa estridente que atravesó la penumbra. Era el hombre que había estado antes, parándose ahora en la puerta, su risa resonando con una ira antigua. Demuestra tu lealtad, Santiago, gritó, mientras en el aire comenzó a girar un torbellino oscuro que absorbía la luz y las esperanzas. Este es solo el comienzo. El rancho se alimenta de las decisiones, y tú solo has visto la fachada de su horror. El caos estalló a su alrededor, y de las sombras emergieron figuras turbulentas. Las paredes parecían cerrarse, y el horror escalofriante regresaba sin compasión. Santiago se encontró atrapado en un juego macabro donde las almas eran la moneda y el terror su única guía. ¿Podría encontrar una salida? ¿Podría salvar a su hermana o ceder ante la oscuridad del rancho? La respuesta flotaba en el aire, como un susurro. Alejado, tan cerca y tan distante al mismo tiempo la sombra se cernía sobre él, el momento de verdad estaba por llegar. ¿Qué elegirá al final? Santiago sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, formando un eco de pánico que reverberaba en su pecho. Las sombras se acercaban como un manto de oscuridad que devoraba la poca luz que quedaba. Los gritos, un mar de voces perdidas, lo envolvían, cada lamento destilando la desesperación de aquellos que habían caído antes que él. La mujer sin rostro que había tomado el centro de atención había dejado de ser una simple figura amenazante. Ahora, era un símbolo de su tormento, cada palabra que pronunciaba parecía serpentear por su mente, dejando una marca indeleble. Sin embargo, la risa del hombre resonó aún más fuerte en sus oídos, volviéndose un eco de su propio miedo. Demuestra tu lealtad. La presión en el pecho de Santiago creció, sentía que el aire mismo se le escapaba mientras su mente hacía malabares con la idea de sacrificar todo por su hermana. La única luz en sus recuerdos se desvanecía, y con ella, las esperanzas que había tratado de abrazar. Déjala en paz, gritó una vez más. Su voz temblaba, pero el fuego de su determinación ardía con fuerza. No basta con el sufrimiento que ya tienen. Las sombras se detuvieron, como si sus palabras hubiesen cortado el flujo de energía que las conectaba. La mujer de cabello enredado frunció el ceño, su rostro desdibujándose en una mueca oscura. ¿Te crees digno de compasión, hermano?, susurró con veneno en la voz. Aquí buscamos sangre, y solo el dolor es el que realmente une a las almas. Un nuevo viento apareció de la nada,
corriendo por la habitación y trayendo consigo una fragancia profundamente anclada en la tristeza, una mezcla de tierra y lágrimas. Santiago, invadido por el terror, se volvió hacia su hermana. Su mirada ahora estaba llena de desesperanza, algo en ella, en su forma de estar ahí, dejó entrever que el tiempo se agotaba. Santiago, exclamó ella en un susurro ahogado. Sus palabras parecían un último intento de conectar. No te dejes atrapar. Ellas son fuertes, pero tú también. No te rindas. La luz en sus ojos titilaba como una vela en una tormenta, y él sintió la urgencia de actuar. El hombre al fondo, aún riendo, levantó la mano y el torbellino de oscuridad comenzó a cobrar forma. No solo absorbía luz, succionaba las esperanzas, los recuerdos y toda vida que se atreviera a permanecer en la cercanía. No hay salvación aquí, amigo. Este rancho es un laberinto de decisiones, y cada paso que tomas alimenta el ciclo de la desesperación. Mientras los vientos dibujaban figuras distorsionadas a su alrededor, Santiago sintió que una opción empezaba a lucir en su mente, no podía seguir cogido de la dificultad de lo que tenía frente a él. La oscuridad había tomado muchas almas, pero la suya no debía ser la próxima. No lo haré, dijo, su voz ahora una mezcla de desafío y determinación. No sacrificaré mi ser por la manipulación de un juego macabro. Aquel acto de rebeldía provocó una reacción en cadena. Las mujeres, en sus danzas espectrales, comenzaron a agitarse, la rabia y la sorpresa circulando por el aire, y en un instante, las sombras se lanzaron hacia él, un torbellino de furia que prometía reclamar lo que pensaban que era suyo por derecho. Pero así como se acercaban, Santiago sintió una conexión pulsar en su interior, un poder que resonaba con el eco del amor familiar, una que podía desafiar al mismo rancho. Inesperadamente, la habitación se iluminó con una luz intensa, como si una nueva fuerza hubiera despertado en su interior. Las figuras sombrías se detuvieron, retrocediendo, asustadas por lo que percibían. Santiago dio un paso adelante, el amor de su hermana fortalecido por su resolución ardiente, pero antes de que pudiera dar otro paso, una voz temblorosa emergió de las sombras. Esto no ha terminado, hermano. Era un canto que parecía invocar viejas tradiciones, y el terror de la situación se intensificó de nuevo. Las luces comenzaron a fluctuar, y la oscuridad parecía cobrar un nuevo brillo, como un predador que había despertado. Santiago se enfrentó a la mujer del cabello enredado, sintiendo la energía vibrante de su amor, pero la pregunta persistía, ¿podría realmente liberarla, incluso en medio de tanta presión? Y lo más inquietante, ¿qué precio tendría que pagar al final? El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta, un suspenso que los mantenía atrapados, y la única certeza era que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría para siempre su destino. ¿Estaba preparado para el costo de la oscuridad que pendía sobre ellos? Santiago sintió que el espacio a su alrededor se comprimía, un halo de tensión que parecía aspirar hasta el último suspiro. Las voces en su mente aumentaban, un coro de ecos que resonaban con antiguos lamentos, retumbando de forma incesante. Toma la decisión correcta, Santiago, advertía una voz familiar, mientras otra, profunda y rasposa, exclamaba, no hay salvación. La mujer sin rostro se erguía ante él, ahora más que un simple espectro, era un ser compuesto de sombras y susurros, una manifestación de sus peores miedos. La risa del hombre resonaba como una campana lejana, un aviso de lo irreversible que se avecinaba. Santiago sentía que su estómago se contraía, como si una mano helada lo atrapara, paralizándolo. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por tu hermana? La voz serpenteante de la mujer marcaba el ritmo de su desasosiego. Los muertos siempre exigen un sacrificio, y hoy podrías ser tú. Santiago apretó los dientes y, en un acto de valentía, se acercó un paso más. No les debo nada. Mi vida no es su moneda, respondió, el eco de su voz resonando contra las paredes cubiertas de sombras. El viento comenzó a girar alrededor de él, empujando las partículas de polvo, formando un vórtice a su alrededor. Las figuras de sombras a su alrededor comenzaron a vibrar al unísono, proyectando rostros aterrados que parecían haber olvidado su humanidad. Santiago sintió que esos ojos eran, de alguna manera, conocidos. Recordó la risa infantil de su hermana, las noches con cuentos bajo las estrellas. Aquello lo llenó con una energía sorprendente, un ímpetu que lo hacía querer gritar, querer desafiar. Pero, igual que el viento, la risa burlona del hombre resonaba fuertemente, ahogando su voz interior. Tu amor no te salvará. Solo te hundirá más. Las sombras se abalanzaron sobre él de nuevo,
pero esta vez, rodeado por la luz que emanaba de su interior, se sintió más fuerte. Sin embargo, no todo era poder. Una sensación fría se filtraba en su mente, una revelación que lo agitaba. Las sombras tienen sombras. ¿Qué sabías realmente de tu hermana?, preguntó la mujer con un tono burlón. Santiago sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las palabras de la mujer parecían perforar la delgada línea entre el amor y el miedo. ¿Qué significa eso?, cuestionó, entre dudas que aglutinaban su voz. La habitación pareció retumbar con sus palabras, las paredes comenzaron a temblar a su alrededor. Las sombras se movieron, incomodándose ante la intrusión de sus dudas. Todo tiene un precio, continuó el hombre con la risa resonante. Todo lo que amas tiene un oscuro secreto. Descúbrelo, y quizás puedas salvarla de esta eternidad de sufrimiento. Punto. La eterna danza de las almas, musitó la mujer en la penumbra, como si evocara rituales olvidados. Santiago sintió que el suelo crujía, como si el mismo rancho le susurrara un oscuro pasado. Tragó con dificultad, su respiración se tornó más rápida. Las visiones de su infancia, ahora enredadas con el temor, comenzaron a tomar forma. ¿Qué llevaba su hermana en su interior? ¿Acaso había algo que no había comprendido? Los recuerdos en su mente comenzaron a fragmentarse, imágenes de su vida, de la felicidad que parecía tan lejana, más sombras se acumulaban, acercándose a su corazón. Santiago entendía que el tiempo se cerraba, que debía actuar o sería consumido. Con cada segundo, la urgencia crecía. El hombre, con su sonrisa torcida, parecía disfrutar de su agonía. Demuestra tu lealtad, o pierde lo que amas para siempre. Y en ese instante, Santiago decidió. El miedo no sería su guía. Pero la pregunta seguía golpeando su mente, ¿le quedaba un camino hacia la verdad? Estaba preparado para enfrentar lo que su hermana ocultaba, la sala se llenó de murmullos, las sombras que danzaban parecían formar palabras, un mensaje que nadie podía entender. La atmósfera se tornó eléctrica, vibrante, y Santiago supo que el momento de revelación estaba cerca. Temía, pero al mismo tiempo, su voluntad ardía como un fuego que no se iba a extinguir. Que así sea, gritó. La verdad será conocida. Las sombras se encogieron, y una neblina densa llenó el ambiente, permitiéndole vislumbrar una figura familiar entre la oscuridad. Fue un destello de reconocimiento, un indicio de esperanza. ¿Podría ser su hermana, liberada del dolor? Santiago dio un paso hacia adelante, arriesgándose a cruzar el umbral hacia un destino incierto y entonces, el silencio se rompió con un grito desgarrador que surgió del fondo de la oscuridad. La mujer sin rostro, furiosa, levantó las manos, y las sombras se arremolinaron en un torbellino. No te atrevas a cruzar esa línea, hermano. La ansiedad lo invadió mientras se preparaba para enfrentar lo inimaginable, el costo del amor y el horror que lo esperaba más allá de las sombras. ¿Sería capaz de soportar la verdad que revelaría su amor? ¿O se convertiría en otro lamento perdido en el eco de aquel rancho maldito? Santiago sintió que el aire se volvía denso y pegajoso, como si cada respiración le costara un esfuerzo titánico. Las sombras, enfurecidas, se contorsionaban a su alrededor, creando figuras amorfas que gritaban sin voz, una cacofonía de desesperación que desgarraba su mente. La figura borrosa de su hermana seguía ahí, insistentemente llamándolo desde un rincón lejano, pero el grito de la mujer sin rostro lo arrastró nuevamente hacia la realidad de su propia angustia. ¿Qué has hecho, Santiago?, afirmó la mujer con una voz que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Cada decisión que tomas tiene consecuencias. Las almas no se liberan sin pagar un precio. Su mirada, aunque sin rasgos, parecía penetrarle hasta lo más profundo del corazón. Santiago se debatía entre su deseo de avanzar y el terror que lo mantenía anclado, recordó momentos vividos junto a su hermana, los juegos en el patio, las promesas de cuidar siempre la una de la otra. Ahora, aquello que había sido un refugio estaba cubierto de un velo de oscuridad. No puedo dejar que lo que has hecho me consuma, murmuró Santiago, aunque sabía que la verdad la había estado esquivando. Se sentía atrapado, pero su amor por ella lo obligaba a continuar adelante a pesar del miedo que lo invadía. De repente, el hombre de la risa burlona apareció frente a él, su figura más definida que nunca, sus ojos ardían como brasas. Las sombras quieren que elijas, Santiago. Cada paso que das te acerca más a la verdad, o a la oscuridad eterna. Las sombras comenzaron a moverse con mayor rapidez,
pulsando al compás de su corazón acelerado. «Basta», gritó, levantando los brazos como si intentara detener la tormenta de sombras a su alrededor. «Si debo enfrentar la verdad, que así sea. Pero no estoy solo. Ella me necesita». En ese momento, la sala resonó con un eco profundo que parecía rebotar entre las paredes, una advertencia ominosa. Las sombras se presentaron aún más siniestras, formando una marea oscura que se acercaba a él. «¿Necesitas la verdad, Santiago? O la verdad te consumirá», susurraban en un tono burlón. El hombre sonreía, saboreando la inminente desesperación. Santiago cerró los ojos, intentando recordar cada fragmento de su hermana, su risa, su fragorosa energía, la luz que siempre lograba ver entre las tinieblas. En ese instante resurgió la imagen de la pequeña, un símbolo de pureza en un mundo manchado de sombras. Aquello le dio la fuerza necesaria para avanzar, atravesando la neblina. Con un grito desgarrador, se dirigió hacia lo que parecía ser el núcleo de las sombras. «Déjame ver», exclamó, su voz resonando fuerte como un trueno. Al abrir los ojos, un brillo tenue surgiendo de lo más oscuro comenzó a dominar el paisaje sombrío. El hombre, viéndolo avanzar, retrocedió un paso, su sonrisa desapareció. «¿Qué crees que descubrirás? Las verdades no son lo que parecen. Recuerda, el amor es solo un disfraz para el miedo». Justo cuando las últimas palabras del hombre resonaban, una imagen se formó ante Santiago. Era una escena de su infancia, su hermana de pie junto al fuego, riendo, pero al fondo, una sombra menuda lo observaba. Santiago sintió que su corazón se detenía al reconocer aquel espíritu oscuro. Era la figura que había acechado a su familia durante años, un ser que había estado presente en sus recuerdos más felices. «No», gritó Santiago, el horror desgarrando su pecho. «No puede ser». Pero la imagen creció, revelando la conexión siniestra entre su hermana y aquel ser que le había robado la inocencia. La mujer sin rostro, ahora llena de furia, avanzó hacia él. «Afronta lo que has evitado aprender. Estás al borde del abismo, hermano». Santiago sintió un sudor frío recorrer su frente, y en su pecho, la angustia se mezclaba con la ira. El hombre se rió, una risa sepulcral, y extendió su mano hacia Santiago, como invitándolo a hacer una última elección. «Vas a descubrir la verdad, o correrás de nuevo al abismo», dijo con un aire de burlona serenidad. Santiago sabía que no había vuelta atrás. Debía adentrarse en la verdad oscura, por su hermana y por su propia redención. En ese momento, con la respiración entrecortada y el miedo aún invadido en él, tomó una decisión y dio un paso al frente. El eco resonó con fuerza, y todo a su alrededor comenzó a desvanecerse, hasta que solo quedó una luz apagada. Y en el instante justo antes de desaparecer, los ecos de las risas, los llantos y los secretos ocultos estallaron a su alrededor. ¿Podría Santiago soportar el peso de la verdad y salvar a su hermana, o quedaría atrapado en la tragedia eterna de su propio horror? El silencio lo envolvió. La oscuridad se tragó el último vestigio de luz y, de repente, Santiago se encontró en un lugar distinto, pero igualmente aterrador. Era un vasto campo lleno de niebla espesa que se arrastraba por el suelo, dejando un rastro de frío que le helaba los huesos. El aire, aunque diferente, seguía siendo pesado, como si el mismo espacio estuviera respirando. Frente a él, la figura de su hermana, ahora más clara, se dibujó en la bruma. Su rostro, antes iluminado por la risa infantil, lucía pálido y asustado. Santiago sintió un estirón en su corazón. «No. ¿Dónde estás?», gritó, dando un paso hacia ella, pero la niebla creció, interponiéndose entre ellos. «Santiago». La voz de su hermana resonó suavemente, como el susurro del viento en un día frío. «No puedes estar aquí. El abismo te está consumiendo». Las sombras que antes habían sido meros murmullos comenzaron a tomar forma a su alrededor nuevamente, susurrando secretos y denominaciones olvidadas. Santiago las escuchó claramente, palabras que le erizaban la piel: traidor, cómplice, justicia. No entendía de qué hablaban, pero la culpa comenzó a arrastrarlo hacia una profunda oscuridad. «¿Qué quieres de mí? Dímelo», gritó Santiago, cerrado los ojos con fuerza, sintiendo las lágrimas caer. «Yo solo quería salvarte». A cada palabra, las sombras a su alrededor pulsaban, intensificándose, alimentándose de su angustia. «¿Salvarme?». La voz de la figura se transformó en un eco perturbador. «Lo que hiciste nos encadenó a este lugar. La verdad es un precio muy alto, Santiago.
No puedes enfrentar lo que no comprendes. Sus palabras, punzantes como dagas, hicieron que su interior se revolviera. ¡Ya basta! Santiago gritó. No puedo seguir soportando esto. Te prometí que te protegería. Entonces, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como una ilusión que se escapa entre los dedos. La desesperación le embargó. No. Regresa. La risa del hombre burlón resonó en la distancia, entremezclándose con el llanto de unas almas perdidas. ¿Cómo piensas enfrentar la verdad si todavía huyes de ella? Preguntó. Santiago sintió que caía, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies y la niebla lo tragara todo, llevándolo a un mundo de recuerdos confusos y dolorosos. Se encontró de repente en el rancho familiar, su hogar. Las paredes estaban cubiertas de sombras danzantes, y cada rincón parecía observarlo, observar sus miedos. Con paso vacilante, se acercó a la leña amontonada en el fondo del patio, hecha con cortes desiguales. Al agacharse, vio marcas viejas en la madera, las mismas que él había hecho de niño. Al tocarlas, un escalofrío recorrió su cuerpo. Es hora de recordar, Santiago, volvió a decir la mujer sin rostro, ahora en el fondo de su mente. Recuerda lo que escondes en lo más profundo. El silencio se tornó amenazador. A medida que la niebla se disipaba y las sombras se retiraban, imágenes comenzaron a aparecer de sus recuerdos enterrados. Gritos, accidentes, miradas de decepción. Un vigoroso torrente de imágenes que hablaban de más que simples decisiones. La oscuridad de su pasado lo persiguió, la verdad sobre su hermana, sobre la familia, sobre él mismo. ¿Por qué no lo vi antes? Murmuró, la revelación comenzando a encajar, cada pieza un rompecabezas que lo conducía a algo aterrador. De pronto, una bifurcación se alzó ante él. Un camino conducía a una verdad que temía conocer, y el otro a una salida temporal, donde podría huir por un tiempo más. Suspirando hondo, Santiago se dio cuenta de que no podía escapar. No puedo seguir huyendo, pensó, su corazón latiendo con fuerza. Al dar un resuelto paso hacia el sendero oscuro que le ofrecía la verdad, supo que la decisión lo llevaría a un lugar más terrible que todo lo vivido. Pero era necesario. Los ecos del pasado gritaban su nombre, la tierra tembló a sus pies y, en ese instante, la risa burlona del hombre resonó con más ferocidad. ¿Te atreverás a encontrar la verdad, Santiago? O, tal vez, la verdad te encontrará a ti y así. Con cada fibra de su ser temblando de miedo y determinación, Santiago avanzó. ¿Qué revelaciones lo esperaban al final del camino? El viento aullaba, como si las almas perdidas estuvieran llorando su dolor a través del prado sombrío. Santiago avanzó, sintiendo que la niebla lo envolvía con cada paso. La visibilidad era nula, y en cada movimiento, la oscuridad se cernía más cercana, como si hubiera cobrado vida propia. Las sombras a su alrededor parecían anhelar su compañía. A veces, creía ver formas familiares e incluso rostros que lo miraban fijamente, con ojos vacíos y profundos, como si desearan comunicarle algo que no lograba entender. La respiración de Santiago se volvió errática, el miedo lo apretaba como una serpiente. Decidió concentrarse en la voz de su hermana, que resonaba en su mente. Recuerda lo que escondes en lo más profundo. Con cada paso, el eco de risas infantiles se convertía en susurros ominosos. ¿Eso es lo que querías, Santiago?, preguntaron las sombras, bifurcándose en un hilo de voces. El pasado no se escapa. Las palabras lo golpeaban como un torrente, haciendo eco en su cabeza, multiplicándose en cada recoveco de su mente. De repente, las sombras comenzaron a disolverse y un claro apareció. Había luces titilantes al fondo. Con la esperanza de encontrar respuestas, corrió hacia ellas, su corazón latiendo a 1000 por hora. Al llegar, sus ojos se abrieron en horror. Eran cuerpos, muchos cuerpos, apilados como la leña en el rancho. Las caras congeladas en una mueca de terror y dolor. El frío vaivén helado del miedo lo envolvió nuevamente, y Santiago comprendió, cada uno de esos rostros eran mujeres, mujeres que habían sido parte de su historia, parte de su familia. No. No, no, no se repetía, mientras buscaba entre los rostros conocidos. La niebla se disipó un poco más y vio a su madre, con el rostro pálido, atrapada en una expresión de angustia impertérrita. Santiago sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué les pasó? ¿Por qué están aquí? Balbuceó incapaz de contener las lágrimas que ahora manaban libremente.
Volviste, traidor, susurraron las sombras a su alrededor, cada palabra una punzada más profunda. Tu deseo de olvidar nos ató a este lugar. Eres parte de nuestra condena. Santiago se arrodilló entre las sombras. No recordaba haber deseado eso, pero a medida que exploraba su mente oscura, los fragmentos de la verdad emergieron como un torrente interminable. Recordó el accidente, la noche fatídica que lo había llevado a la indolencia, el fuego que se apoderó de él, provocando un desastre que condenó a su familia al olvido. ¿Cómo no lo vi antes?, preguntó a sus propias lágrimas. Al tocar el rostro de su madre, sintió el frío del miedo recorriendo su piel. Y en ese instante, la niebla comenzó a arremolinarse nuevamente, formando otra figura en su interior. Era la mujer sin rostro, ahora más presente que nunca, con sus ojos negros fijos en él. Lo que escondes en lo más profundo no es solo tu culpa. Este es el precio que hemos pagado por tu ignorancia. Ahora es momento de que enfrentes la verdad o quedes atrapado como ellos. La risa burlona del hombre resonó una vez más, como un eco distante que rompía el silencio. Desde lo más profundo de sus entrañas, una fuerza desconocida surgió. Santiago se sintió potenciado, pero también atrapado en un laberinto del que no podía escapar. Era difícil respirar, el aire pesado se sentía como un rezo en su interior. No puedo seguir así, pensó, y en su desesperación, se levantó decidido a encontrar una salida. Pero, ¿puede alguien escapar de su propio pasado? El suelo tembló nuevamente, y las sombras se volvieron más densas. Todo lo que conocía comenzó a desmoronarse, y una nueva bifurcación se presentó ante él. Una señal colocada sutilmente decía, elige tu destino. Un camino llevaba a la verdad y el otro, al olvido. Con su corazón en la mano y su mente dividida, cada segundo se volvió crucial. ¿Se atrevería a seguir el camino que conducía a la verdad o caería en la tentación del olvido una vez más? El tiempo se detuvo y el aire se volvió electrizante. La elección estaba literalmente a su alcance. ¿Qué haría? Santiago miró los caminos, un torbellino de emociones chocando en su mente. Era como si el aire mismo lo empujara a elegir, a decidirse antes de que la niebla lo tragara de nuevo. Sentía los ojos de las sombras, observa cómo temblaba. Un sudor frío corría por su frente y su estómago daba vueltas. Tomar el camino de la verdad podría significar enfrentar sus demonios, pero el olvido era una opción tentadora. Poco a poco, su pie se movió hacia la senda marcada por la señal. El firmamento a su alrededor se alteró, y una voz eco distante resonó en sus oídos. No estás solo, Santiago. Era un susurro melódico pero aterrador. Las sombras formando figuras a su alrededor susurraron nombres de su infancia, añoranzas que lo abrían y cerraban como si fueran una navaja afilada. Era fácil rendirse, dejarse llevar por las corrientes de la desesperación. Sin embargo, la imagen de su madre, su rostro congelado en terror, lo empujó hacia adelante. Aprendió a no hacer caso a los ecos del pasado, ignorar a las sombras. Debía avanzar, no importaba cuán aterrador se sintiese el camino a la verdad. Al tomar el primer paso hacia la senda de la verdad, los murmullos se intensificaron. Las sombras se retorcían, como serpientes enloquecidas, arrastrándose hacia él, intentando frenarlo. Te lo advertimos, no es un camino que puedes soportar. La risa burlona se convirtió en gritos de terror. El sendero se desvanecía y resurgía, cambiando constantemente. Santiago sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Una neblina espesa lo cegaba, los pasos se torcían en sonidos sin forma, ecos de su propia confusión. Pero se aferró a la memoria de su madre, esa conexión que nunca podría romperse. De repente, se encontró en un antiguo granero, una estructura deteriorada que siempre había estado escondida en su mente. El olor a moho y a tierra húmeda llenó sus pulmones, acumulando un peso en su pecho. La luz penetraba por las rendijas y allí, entre sombras, había un objeto que atrajo su atención, una antigua caja, decorada con símbolos familiares. Su corazón se detuvo un segundo. ¿Qué contenía? Se acercó con cautela, y cuando la abrió, un torbellino de imágenes lo golpeó, recuerdos olvidados de su familia y la noche del fuego. Sorpresivamente, entre esos recuerdos se encontraba el rostro de la mujer sin cara. Él apenas se dio cuenta de que esa visión lo miraba a través del tiempo, haciéndole preguntas que nunca se atrevería a responder. Debes ver lo que hiciste, susurró esa voz, seductora y viperina. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más rápido, como una tempestad.
Las imágenes se apilaron como capas de historia, cada una más oscura que la anterior. Santiago se cubrió los oídos, su mente gritaba por la realidad que nunca se cumplió. No quiero ver, no quiero recordar, aunque en su interior sabía que no podía escapar. De repente, un crujido sordo resonó entre las paredes deterioradas del granero. La estructura comenzó a temblar, los ecos de las sombras se intensificaban, golpeando en un frenesí. Los rostros pálidos de las mujeres comenzaron a aparecer en la pared de enfrente, gritando, llorando por liberarse. «Liberanos», resonaban sus voces, vibrando dentro de su cráneo. Santiago sintió que el horror lo aplastaba. La elección que había tomado lo llevaba a la verdad, pero a un costo inimaginable. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras se abalanzaron, convirtiéndose en un mar oscuro, envolviéndolo por completo. «¿Qué has hecho?» «Es tu culpa», gritaron las voces desde todos los rincones del lugar. Justo antes de que el suelo cediera bajo él, Santiago pudo ver el rostro de su madre entre los gritos, el miedo aún brillando en sus ojos vacíos, sosteniendo la verdad que se había propuesto olvidar. Entonces, la oscuridad lo tragó todo. Cuando el silencio finalmente se asentó, Santiago sintió que el aire volvía a sus pulmones. Pero ahora, la niebla ya no era solo externa, estaba dentro de él, en cada rincón de su ser. ¿Qué había traído de vuelta al despertar? ¿Acaso había tomado una decisión que ya no tenía vuelta atrás? Una luz tenue emergía a lo lejos, ¿era esperanza o un nuevo horror que lo esperaba? La elección aún no terminaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a las sombras de su propio ser o quedaría atrapado para siempre en la ruina de su pasado? Santiago despertó en un frío suelo de tierra húmeda, su mente nublada por el terror de lo desconocido. El aire era denso, como un manto que aplastaba su pecho. Se incorporó lentamente, sintiendo el latir de su corazón contra su pecho. La luz tenue que emanaba a lo lejos atraía su mirada. Era imposible darse el lujo de dudar, debía avanzar con cada paso, el suelo temblaba como si supiera de su incertidumbre. La oscuridad parecía susurrar a su alrededor, pero estaba decidido a encontrar la verdad, sin importar lo que pudiera descubrir. La imagen de su madre y las mujeres atrapadas se repetía en su mente. No puedo dejar que su sacrificio sea en vano, pensó con fuerza. Al llegar a la fuente de la luz, se encontró frente a un espejo antiguo, cubierto de polvo y telarañas. La superficie reflejaba no solo su figura, sino un torbellino de recuerdos. Vio a su hermana riendo, su madre sonriendo feliz, y luego, imágenes distorsionadas de la tragedia que había devastado su hogar. Santiago sintió que su corazón se rompía nuevamente. «Lo que temes no es lo que piensas», resonó una voz profunda y familiar. Era la mujer sin rostro, quien ahora parecía más definida, su mirada fija en él. «Tu madre, la clave de todo». La revelación lo golpeó. ¿Qué significaba eso? Tu hermana no es la única que ha sufrido. Este rancho no es solo un lugar, es una cárcel para aquellos que han jurado proteger a los que aman, continuó la mujer, mientras el aire se volvía más pesado. Santiago sintió su cuerpo entrelazado con el dolor de sus mujeres. Comprendió que, en la oscuridad, el sacrificio era una cadena que lo mantenía prisionero. Si quieres liberarla y a todas las demás, tendrás que aceptar tu carga, dijo la mujer, señalando el espejo. Santiago, sintiéndose atrapado entre el dolor y la culpabilidad, dio un paso hacia adelante. La superficie del espejo reverberó, y una imagen atroz se formó, su madre, en su última noche, luchando por salvar a su familia. Las llamas devorando el rancho. Su madre, presa del miedo, se volvió hacia él en su mente, siempre estaré contigo. No dejes que el miedo te consuma. Santiago comprendió que había huido de esa verdad durante demasiado tiempo. Debía enfrentarse a su pasado, aunque eso significara aceptar su papel en la tragedia. Voy a liberar a mi hermana, murmuró, más para convencerse que para la mujer. La imagen del espejo se agrió, distorsionándose en un torbellino de sombras. Sígueme, dijo ella, y con un gesto invitante, lo arrastró hacia un nuevo paisaje, la sala del ritual, donde las mujeres danzaban entre sombras, atrapadas en un ciclo de sacrificios impulsados por su propia culpa. Allí estaba su hermana, danzando como si los hilos de su alma estuvieran atrapados por fuerzas oscuras. Santiago sintió como la desesperación lo envolvía, pero también un fuego creciente en su interior. «Deténganse», gritó, su voz retumbando en las paredes sombrías. La figura de la mujer danzante se detuvo. Las mujeres, como sombras en un teatro de terror, se volvieron hacia él. «Santiago,
No tienes poder aquí. Le gritaron con ecos de dolor. Pero él sintió su amor fluyendo como un torrente. Soy el que elige, y estoy listo para enfrentarme a este horror. A medida que avanzaba, el aire se volvía más caliente. Las sombras se arremolinaban, formando un remolino de energía oscura. Si quieres liberarlas, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? La voz resonó y Santiago comprendió que el precio era más alto de lo que imaginaba. Sacrificaré mi miedo, dijo, su voz firme y clara. Al pronunciar esas palabras, sintió salir de su pecho un aliento profundo, como si cada grillete de la culpa se rompiera. Las mujeres comenzaron a unir sus voces, creando un coro de apoyo. Y en medio de la oscuridad, un brillo comenzó a emerger, una luz que bailaba en la penumbra. Las sombras, antes amenazadoras, comenzaron a perder su forma, y las danzas se tornaron en una celebración. Santiago extendió su mano hacia su hermana, quien, al mirarlo, vio una chispa de reconocimiento. Se acercó, y cuando sus dedos se tocaron, una oleada de energía se extendió entre ellos. La oscuridad tembló, y un grito desgarrador resonó en el aire. El poder de la verdad es capaz de liberarnos, hermana, le dijo, y así, el eco de su amor se extendió, sacudiendo el espacio que los rodeaba. Con un último estirón de la mano, las mujeres se unieron, y la luz creció, hasta que se volvió un destello cegador. Santiago cerró los ojos, y en ese instante, sintió como todo el peso del rancho se desvanecía, como un eco que se disuelve en el aire. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Santiago y su hermana se encontraron en una pradera iluminada por el sol, el aire fresco llenando sus pulmones, y el pasado, aunque todavía presente, ya no los esclavizaba. Habían liberado a las demás, y con ello, a sí mismos. Lo hicimos, murmuró su hermana con una sonrisa temblorosa. Santiago la abrazó, sintiéndose ligero, como si la oscuridad que lo había perseguido por tanto tiempo hubiera sido finalmente desterrada, pero sabía que esa victoria no era solo para él. Siempre seremos fuertes, juntas, afirmó, dándose cuenta del amor que había resistido al terror. La vida volvería a florecer en su familia, y aunque el rancho siempre sería parte de su historia, ya no gobernaría sus vidas. Juntos, regresaron al pueblo. Al alzar la vista, la niebla se disipaba, al igual que el miedo que había envuelto a su comunidad. Santiago podía ver la esperanza en los rostros, y su carga se aligeraba. Eran libres, y ese era su verdadero triunfo. El pasado no se podía borrar, pero ahora podían vivir con él, no a pesar de él. Las sombras del rancho quedarían atrás sin el peso que habían llevado durante tanto tiempo. Y, mientras salían del bosque, se sintieron renovados, como si el sol estuviera brillando por primera vez después de una larga tormenta. Era un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, y la vida les esperaba. Ahora, es tu turno. No dejes que el misterio termine aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarme a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero conocer tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que esta historia resuene.